gracias por la invitación. Y para mí es realmente muy placentero estar con ustedes esta tarde aquí en la Facultad de Minas para contarles un poco este tema de lo que ha sido el resultado de un trabajo que hemos hecho con bastante tiempo de investigación sobre un problema que cada día es más claro y más grave, que es el de cómo administrar bien el agua, cómo encontrar una forma de manejar el agua y el territorio sosteniblemente. Aquí hay básicamente dos conceptos fundamentales. El uno es nuevo. El uno es lo que llamamos la GIAT, que es la gestión integrada del agua y el territorio. Y el otro es lo que llamamos la región hídrica del río Bogotá. Ahí ustedes ven los dos conceptos de los que voy a hablar hoy. Y antes de empezar a hablar del tema, yo quiero hacerles una reflexión, porque hoy en día se habla mucho de innovación, se habla mucho de hacer las cosas rápidamente, de mucha importación de tecnología, importación de prácticas y este tipo de cosas. Y la verdad es que detrás de la innovación tiene que haber ciencia. Si no hay ciencia, tampoco hay innovación. Por ejemplo, todo este mundo que tenemos nosotros hoy en día es resultado de teorías. El poder contar con este aparato, el poder contar con la energía eléctrica, el poder contar con los automóviles, el poder contar con la forma de vida que tenemos y con el territorio que tenemos, es un resultado de teorías. Por eso Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, que yo creo que es más un gran filósofo que un gran escritor, dice que la realidad es hija de la teoría. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener claro y entender que para que podamos avanzar a la velocidad que requiere este mundo actual en que estamos viviendo, que es tan dinámico, necesitamos fundamentalmente hacer ciencia. Eso es algo que se está olvidando en Colombia, y si ustedes ven, por ejemplo, cómo es la asignación presupuestal para las labores científicas, pues lo verán, ¿no es cierto?, que lamentablemente es cada vez más escasa. Bueno, esto no sé. Ah, sí. No, tampoco. Tocará con eso, ¿no? Está diciendo alguna advertencia. Dice que reinicie el equipo. No vamos a hacer. Listo. Ahora sí, con esta, ¿no? Bueno, la presentación que hacer tiene dos. Hay una que es muy conocida, digámoslo así, y sobre la que voy a pasar rápidamente. Y la segunda, que es la que tiene los conceptos nuevos. Esta primera parte vamos a mirar un poco el tema de la crisis global del agua, lo que es el agua en la región andina, el agua como riqueza incomprendida, un tema muy importante que es el de la evolución de la gestión del agua, la gestión integrada de los recursos hídricos entendido como una herramienta para la sostenibilidad territorial, y la participación como una condición indispensable para esa sostenibilidad. Bueno, este gráfico lo que nos muestra es que a partir de 1960 hasta el año 2007
ya habíamos aumentado la demanda humana sobre la biosfera al punto de que en este momento se necesitaban casi 1.5 tierras para satisfacer las necesidades de la sociedad. Uno ve que cruzamos la línea por aquí en el año 75 más o menos, en que la biocapacidad mundial estaba completamente llena, completamente tomada. De aquí para adelante, y esto es acelerado, aquí estamos en el año 7, esto significa que nos estamos comiendo los intereses del capital natural. Estamos devorando el capital natural, estamos empobreciendo el planeta. Si lo miramos para el otro lado, si lo miramos desde el punto de vista de las especies de vertebrados que han desaparecido de la Tierra en los últimos años, encontramos también que entre 1970 y el 2007 casi hay un 30% de especies de vertebrados que han desaparecido de la Tierra, sin que nosotros sepamos cuál va a ser la implicación y cuál va a ser el significado de eso sobre nuestra vida, sobre el funcionamiento de los ecosistemas, sobre el funcionamiento del planeta. Y este es un gráfico que nos muestra un poco lo que ocurre cuando un ecosistema se interviene en una forma muy fuerte, muy continua y muy rápida. Si vemos que hay estas dos líneas punteadas que definen como el rango de variación en que la estructura y la función de los ecosistemas pueden oscilar por causas naturales, es esta línea verde, encontramos que cuando hay una perturbación muy fuerte y incidimos sobre la estructura y la función del ecosistema y se cruza el umbral inferior, este umbral inferior, entramos en un proceso de degradación irrecuperable. Eso es lo que nos está pasando lentamente y cada vez de manera más acelerada con el tema del cambio climático. Llegaremos a un punto en que el aumento de la temperatura nos lance a un escenario en donde ya los resultados son impredecibles. No sabemos qué es lo que va a pasar. Aquí, hablando del agua, vemos, por un lado, el aumento de la población del mundo, llegando hasta el año 2050, y por otro, la disminución en la disponibilidad de agua per cápita. Estas dos líneas se cruzan, estos son promedios mundiales. Estos son cifras que naturalmente tienen unas variaciones espaciales en diferentes países y regiones del mundo. Y esto nos significa que en el año 2050 vamos a tener, en el año 2025, perdón, vamos a tener 3 billones de personas que sufrirán insuficiencia de agua, que es esta línea amarilla, donde hay disponibles por persona menos de 1.700 metros cúbicos por persona al año. Aquí ya estamos en problemas, pero cuando llegamos al límite de escasez, cuando hay menos de 1.000 metros cúbicos por persona al año, y miren ustedes esta tendencia, nos estamos acercando a una condición en que las condiciones de vida ya son muy difíciles. Esto es lo que estamos haciendo con el aumento del consumo de agua en el planeta a nivel per cápita y desde luego a nivel agregado. Ahora bien, miremos cómo se distribuye la precipitación en el mundo. Este es un cartograma que refleja la cantidad de agua que llueve sobre los distintos países y continentes del planeta. Y miren ustedes lo que representa América del Sur. Nosotros somos una potencia desde el punto de vista de miren el tamaño de Colombia tan enorme en el contexto mundial. Y miren otros países, por ejemplo, estos países del norte de África, donde no llueve,
cómo se ven de pequeños. Entonces, esto lo que nos muestra, aquí hay otros países, gran cantidad de agua, y miren que es interesante ver cómo están en la franja ecuatorial del planeta. Esa riqueza que nosotros tenemos en lluvia se convierte también en una riqueza en recursos hídricos total. No solamente la lluvia, sino el conjunto de todos los recursos hídricos. Y aquí ve uno nuevamente esta excepcional riqueza que tienen los países de América del Sur, entre ellos Colombia. Miren, el caso del África es muy dramático. El caso del África, y sobre todo del África sahariana y subsahariana, es realmente muy dramático. Hay otros países, ustedes pudieran, miren el caso de Japón, es interesante, se ve muy grande, ¿no es cierto? Pero uno podría analizar mucho este gráfico. Lo que quiero es transmitirles el mensaje de que en América del Sur, en particular, nosotros tenemos una gran cantidad de agua. ¿Y eso es por qué? ¿Por qué tenemos esa agua? ¿Por casualidad? Pues no, la tenemos por unas razones de tipo geográfico, de localización de nuestro territorio en el planeta. El Ecuador viene más o menos por aquí y estamos en la zona intertropical, muy cercanos al Ecuador, en la zona de convergencia intertropical, y estamos también al lado de los dos océanos más grandes del mundo. Es decir, esta localización en el planeta, en la zona ecuatorial, zona intertropical, y la cercanía al mar en el Caribe y en el Pacífico, nos produce una gran cantidad de humedad. Y esa humedad, como lo vamos a ver ahora, se refuerza con lo que hay del otro lado de los Andes, que están aquí, que es la selva amazónica. Aquí ven ustedes un esquema que nos muestra el papel que juegan los Andes como eje del ciclo hidrológico de Colombia y de Sudamérica en buena medida, ¿no es cierto?, generando una cantidad de lluvia que se origina en la evapotranspiración de la selva amazónica, ¿no es cierto?, y las aguas que vienen del océano, la humedad que viene del océano, que al chocar contra la cordillera, esa humedad que trae el aire se convierte en nubes y llueven a ambos lados de la cordillera. Es decir, el eje de nuestro sistema hídrico es la cordillera de los Andes. Gracias a estos factores de tipo físico, natural, la localización también, tenemos esa gran riqueza hídrica que ustedes vieron en el cartograma que les mostré hace un rato. Ahora bien, ¿cuánta de esa cantidad de agua que tenemos disponible usamos? Y entonces miren este cartograma. No usamos el agua que tenemos. No la usamos. Simplemente corre hacia el mar. Miren ustedes lo que pasa, estamos hablando a nivel de país, a nivel de territorio nacional, porque desde luego hay variaciones espaciales internas y temporales también. Miren ustedes otros países, miren el caso de la India, esa India tan gorda, ¿cierto? Esa India lo que nos muestra es que prácticamente usan toda el agua de que disponen. Y en cambio miren el caso de Colombia, es que casi ni se ve, no usamos el agua. Tenemos una riqueza natural que no aprovechamos. Y aquí lo digo, no hemos comprendido ni aprovechado esta excepcional riqueza natural para convertirla en un factor de bienestar y de desarrollo. Más bien la entendemos
como una fuente de problemas y una fuente de desastres, de inundaciones, de pérdidas agrícolas, de pérdidas de infraestructura, pero no tenemos una visión positiva de nuestra riqueza hídrica y por lo tanto no la aprovechamos. Esto que viene es muy interesante. ¿Cómo ha sido la manera como ha evolucionado la gestión del agua a lo largo del tiempo? ¿Cómo los seres humanos hemos aprovechado ese recurso? Lo que ha ocurrido es lo siguiente. Aquí, en este gráfico, yo muestro esa evolución partiendo de lo que era la gestión del agua con base en la oferta. ¿Eso qué significa? Que si teníamos una necesidad de agua, simplemente a través de un proyecto de ingeniería, piensen por ejemplo en los acueductos de los romanos, se iba hasta una fuente y se traía el agua. Ah, perfecto. ¿Ahora me oyen mejor? Muchas gracias. Entonces, estaba diciéndoles que esta es una gestión con base en la oferta, en la que simplemente se trataba de ir buscando cada vez más lejos, en la medida en que fuera necesario, agua, a través de acueductos, de canales, de represas, de construcciones, de infraestructura. Y esa aproximación a la gestión del agua tenía el carácter de ser lineal y reactiva. Se acababa el agua, entonces había que hacer otro acueducto. Y era un carácter exclusivamente, un énfasis en la técnica. Vamos a hacer un nuevo acueducto para traer más agua, o una represa para traer más agua. Pero en la medida en que eso se fue volviendo muy difícil, porque los costos se iban volviendo muy altos con las distancias a las que había que traer el agua y la complejidad de las obras para hacerlo, se pensó que era necesario manejar la demanda. Y entonces empezó, por ejemplo, a ponerse en funcionamiento el sistema de tarifas sobre el agua y de premios y estímulos al consumo del agua y de manejo de la cantidad de agua que cada persona consumía. Y eso nos llevó entonces a que se incorporó en la aproximación lineal y reactiva un criterio de proactividad, es decir, vamos a disminuir la cantidad de agua que se necesita para que funcione la sociedad. Y ese énfasis se nos volvió entonces no solamente técnico, sino que ya se vuelve también económico. Y un poco más adelante se vio que como el agua es un bien limitado, un recurso escaso, y hay diferentes usos, y hay diferentes usuarios que compiten por esos usos y por la cantidad del agua, es necesario que el agua se manejara de una manera integrada, negociando entre los diferentes actores y los diferentes usuarios cuánto quedaba disponible para cada cual. Y entonces surge la idea de que tenemos una gestión integrada del recurso hídrico, donde la aproximación se convierte ya no en lineal, sino en integral, y se convierte en una aproximación sistémica y proactiva. Y un énfasis participativo, donde empieza a aparecer un factor muy interesante, ya se convierte en un asunto político. La gestión del agua se convierte en un asunto de interés público. Y naturalmente con unas componentes técnicas y económicas que siguen siendo fundamentales. Y en este momento, frente a la escasez del agua, ahora vamos a hablar un poco más adelante de ese tema, a qué se debe esa escasez del agua. Ha surgido el concepto de utilizar esta gestión integrada del recurso hídrico como una herramienta
para la sostenibilidad del territorio. Ya no estamos hablando del agua aisladamente, estamos hablando del agua como un elemento, componente fundamental del territorio, que es lo que nosotros construimos con nuestra actividad y con nuestra vida en el espacio geográfico. Y ese es el otro concepto del que les hablaba al principio. Esta es la gestión integrada del agua y el territorio, que ha pasado, fíjense lo interesante, de ser muy lineal a convertirse en una actividad compleja, multivariada, interactiva, de carácter proactivo y que requiere ya otras condiciones. Requiere articulación entre las instituciones, entre los actores del agua, participación y, nuevamente, es un tema político, técnico y económico. Entonces esto nos lanza a pensar de esta manera. La gestión del agua era un problema básicamente de ingeniería. Hoy día ha dejado de ser. La gestión del agua es un problema colectivo, es un problema de todos, es un problema en el que todos tenemos que participar y en el que todos tenemos que tener una opinión. La pregunta es cómo hacerlo. Y aquí entonces hay dos criterios que son importantes. Tenemos una limitación creciente en la oferta de agua y aquí aparece una nueva componente, de buena calidad. Porque lo que estamos haciendo con el agua es contaminando, ¿cierto? Es indispensable, por esa razón, preservarla y utilizarla como un determinante para el ordenamiento del territorio y los usos del suelo en busca de la sostenibilidad territorial y la equidad intra e intergeneracional. Esto lo van a ver más adelante con claridad qué significa aplicado a un caso concreto. Y aquí viene el tema de la participación, que se nos ha vuelto un tema tan fundamental. La adopción participativa de objetivos, metas, estrategias y programas que se apoyen entre sí por parte de los actores públicos, privados y comunitarios de la gestión y el uso del agua, hace posible articular la gestión del agua con la gestión del territorio para apoyar la construcción de territorios sostenibles. Eso nos muestra que la participación en la gestión del agua es una condición indispensable para que sea sostenible. No puede haber gente o usos que no tengan agua o que no negocien con los demás la cantidad de agua de que pueden disponer. Hay unas prioridades. La primera es la satisfacción de las necesidades humanas cuando hay escasez de agua. Y esos resultados de esos procesos de negociación que se dan a través de estos espacios de participación deben plasmarse en visiones y en objetivos acordados conjuntamente y en instrumentos y recursos para lograrlos. Es decir, aquí estamos, y aquí viene un punto muy importante, nos estamos saliendo de los municipios. Estamos diciendo, esto es una cuestión supramunicipal, es una cuestión más grande, es una cuestión de carácter regional. Y esa participación, naturalmente, le da validez y legitimidad a las decisiones que se quieren tomar sobre lo que se quiere hacer con el territorio y con el agua. La segunda parte es la aplicación de esto que yo he dicho a un caso concreto, y aquí seguramente habrá bastantes puntos que ustedes se les van a aclarar de lo que yo he mencionado. Lo primero es esto. Perfecto, hagamos una gestión integrada del agua al territorio, parece una buena idea, es interesante el concepto. Y la pregunta es, ¿qué territorio? ¿Es el municipio? ¿Es la cuenca? ¿Es un departamento? ¿Es el país?
¿De qué estamos hablando? Porque hablamos de este tipo de cosas muchas veces con una gran imprecisión. Entonces hablamos del área metropolitana. Por ejemplo, el área metropolitana de Bogotá no existe sobre el suelo, sobre el terreno. No sabemos qué es eso. No sabemos qué municipios la componen, ni cómo se articulan, ni qué hacen como área metropolitana. ¿Cómo definir ese territorio en el cual se puede aplicar la gestión integrada del agua para ordenar ese territorio y manejarlo sosteniblemente? Ese es el pensamiento que estuvimos analizando y debatiendo mientras hicimos y adelantamos esta investigación. Y también vamos a ver, pues a partir de allí, cómo enfoque territorial nos obliga a una visión regional del agua y implica un cambio cultural para gobernarla bien. Un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio de funcionamiento. Y este nuevo modelo de gobernanza se basa en utilizar eficazmente lo que existe. Y dentro de esta segunda parte, la equidad se vuelve un criterio fundamental. Y vamos a ver de qué se trata más adelante esta consideración de ética. Y luego tengo una síntesis de esa propuesta. Sobre esto no voy a entrar, es muy interesante, pero no voy a entrar porque no tenemos tiempo. Hicimos una línea de tiempo para mostrar cómo había evolucionado la oferta de agua para la ciudad y la región de Bogotá y sus municipios vecinos. Y lo tomamos a partir de la colonia hasta nuestros días. Esta línea de tiempo la estamos convirtiendo y les ofrezco eso cuando esté terminado. Lo podemos mandar aquí al IDEA. Estamos haciendo una aplicación informática donde aparece, pues en un link, ustedes acceden a un link y aparece esta historia contada desde la colonia hasta el año 2015. ¿No es cierto? Mostrando los avances, los problemas, las dificultades, los logros que se dieron en la gestión del agua en estos 500 años de historia. Para una región de Colombia, que es la región de Bogotá, que fue lo que nos encargaron. Esto, debo decir, esto es replicable, esto se puede usar en otras partes, ¿no es cierto? Y aquí tal vez voy a detenerme un momento para contarles a ustedes que el agua en Bogotá siempre fue escasa. La cuenca donde está asentada la ciudad de Bogotá es una cuenca cerrada de la cordillera oriental con una capacidad de producción de agua bastante limitada. Por allá en los años 40 de esta época se hizo un estudio que mostraba que si la ciudad fuera a seguir creciendo, había que traer agua de otras cuencas, porque no alcanzaba el agua de la cuenca de la Sabana. No era suficiente. Y durante todo este periodo de 400 años mal contados, la constante en Bogotá fue la escasez y los problemas de salud debidos al agua. Tifo, tifoidea, enfermedades gastrointestinales, escasez. Una vez, por ahí, esto debió ser en 1820, llovió mucho. Las acequias, porque era a punta de acequias y de pilas que se manejaba el agua en la ciudad, se interrumpieron porque hubo derrumbe en los cerros orientales. La ciudad estuvo sin agua 7 meses. ¿Se imaginan una ciudad sin agua 7 meses? A mí me tocó todavía, pues ustedes me ven aquí, estoy todavía vivo, ¿no es cierto? Cuando yo estaba en el colegio, varios años nos devolvían a la casa porque no había agua en el colegio.
se suspendían las clases. Y eso fue la norma durante 400 años. El problema del saneamiento era monstruoso. La forma como funcionaba, y eso no era únicamente en Bogotá, sino en todo el país, y yo diría que en buena parte del mundo, era por las calles, por los ejes de las calles de las ciudades, había como unas pequeñas zanjas por donde corrían las aguas residuales que la gente botaba por la ventana desde la casa. Digamos, las micas se vaciaban a la calle, ¿cierto? Las vacinillas que llamamos. Yo no sé si eso exista todavía. ¿Sí existe, Germán? ¿Saben lo que es? Sí. Bueno, las aguas de la cocina lo mismo. Entonces, esa agua corría por el centro de la calle, ¿no es cierto? Y naturalmente eso producía, ustedes se imaginan lo que producía, olores, contaminación, enfermedades, infecciones, todo lo imaginable. Ese problema naturalmente aumentó y disminuyó de grado hasta que en los años 70 se inauguró el gran proyecto de Chingaza, que trae el agua de otra cuenca. Ahora les voy a mostrar eso. Trae el agua de otra cuenca con un túnel que tiene 45 kilómetros, un macroproyecto, con 2 represas muy importantes, una planta de tratamiento muy moderna, y eso resolvió el problema del agua de la ciudad de Bogotá, y ya la gente no se acuerda de los 400 años anteriores. Eso ya se le olvidó. Hoy día se cuenta con un agua de excelente calidad en la llave, ¿no es cierto? Y la gente la usa como si eso siempre hubiera sido así. Pero construir el proyecto de Chingaza fue una obra que tomó del orden desde el principio, desde que se empezó a pensar hasta que se inauguró, pues de unos 40 años, 30 o 40 años. Y unos costos monumentales. Pero bueno, entonces, siguiendo con estos 2 láminas que les presento para contarles esta historia, aquí ven ustedes unos mapitas que hemos mejorado también, donde se ve cómo fue variando la huella hídrica de Bogotá para captar el agua. En el año de 1560, el agua se tomaba de unos pequeños ríos que bajan de los cerros orientales, de Monserrate, de Guadalupe, el río San Francisco, el río San Cristóbal, los pequeños riecitos, ¿no es cierto? Y de eso vivió la ciudad durante mucho tiempo, porque la demanda tampoco crecía mucho, ¿no es cierto? Y eso, en 1790, miren ustedes, ya la ciudad era más grande y empezaron a tomar agua de otras partes. En 1930 ya hay otros municipios que se integran a Bogotá, otras, no digamos municipios, otras poblaciones que se integran a Bogotá, como el caso de Chapinero. En 1953 ya damos un salto muy lejos. Nos vamos al embalse del Cisga, que está como a 70 u 80 kilómetros de Bogotá, al embalse del Neusa, que regulan el caudal del río Bogotá, de donde se tomaba agua para la ciudad. Y también tenemos el embalse o mejor dicho, el acueducto que viene del páramo de Sumapaz. Ahí se me fue. El acueducto que viene del páramo de Sumapaz, que es el del Tunjuelo. Entonces miren ustedes cómo fue creciendo desde esta. Si viéramos lo de los cerros de 1560 aquí, sería un pedacito chiquitico así. Y hoy en día necesitamos un área inmensa que ya está tomando agua de la cuenca del Meta. Este es el río Guatiquía que baja hacia Villavicencio. Y este embalse fue construido aquí arriba con desviación de las aguas del Guatiquía hacia la cuenca del río Bogotá. Entonces, el área
que estamos ocupando hoy en día para darle agua a la ciudad es muy grande. Y eso no podemos seguir haciéndolo indefinidamente. Tenemos que manejar el agua de otra manera. Miren lo que ha pasado con la demanda histórica por agua. Esto es muy interesante, porque la demanda creció, esto es 1939, sostenidamente así, hasta este año de 1980 y algo, 90, 87, y después bajó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que los túneles de Chingaza amenazaron con caer. El agua se puso en peligro, la disponibilidad de agua se puso en peligro. Y entonces la ciudad decidió que había que disminuir el consumo y generó unas estrategias a punta de zanahoria y de garrote. Zanahoria, por ejemplo, decían: aprovechen la ducha y se bañan juntos, ¿cierto? Entonces eso fue un método que se usó bastante. Garrote, tarifas, castigo. No se puede usar el agua para lavar los carros, no se puede regar el jardín con agua del acueducto. Ese tipo de cosas cambiaron la mentalidad de los habitantes de Bogotá y el consumo disminuyó sustancialmente. Ha seguido así, ha seguido a este nivel. Un poquito ha crecido, pero no mucho más, del orden de 15, 17 metros cúbicos por segundo. Pero eso es un éxito muy grande de una gestión del agua que ya no es la gestión basada en la oferta, sino es una gestión más bien basada en la demanda. Si nosotros hubiéramos seguido esta línea de crecimiento, miren lo que hubiera pasado. Estaríamos probablemente en los 25 metros cúbicos por segundo. Esto ha significado una cosa, ha significado que la expansión del sistema de acueducto se ha aplazado en el tiempo. No ha sido necesario hacer unas inversiones muy grandes, estaban programadas en Chingaza y en Sumapaz. Se ha aplazado. Hace 2 años, 3 años, la empresa de Acueducto de Bogotá renunció a la licencia ambiental que ampliaba el proyecto de Chingaza. Lo cual, uno dice que bueno, ¿no? Porque se corrió en el tiempo. Pero lo cual yo creo, y ahora voy a hablar más adelante de eso tiene un riesgo muy alto. Y vamos a... Este es un pronóstico del consumo de agua de la ciudad de Bogotá desde el 2005 hacia adelante. Y esta es la oferta en la medida en que van entrando los diferentes proyectos de expansión de la capacidad. Y aquí estamos en el año 15, ¿no es cierto? Aquí, de acuerdo con esta proyección, se ha debido iniciar las obras de Chingaza 2. Iniciar. Estas obras toman muchos años. Hacer un proyecto, les hablé que Chingaza había tomado desde el principio hasta el final 40 años. La construcción no tomó tanto, desde luego, pero hubo todo un periodo de estudios, de análisis, de identificación de fuentes, de sitios, todo esto que tomó mucho tiempo. Y esto se basa también en otro supuesto, es que hay que reducir las pérdidas al 25%, las pérdidas de agua. Mire, yo no sé cómo será aquí en Medellín, pero las pérdidas de agua en Bogotá llegan casi al 40%. Se van por las tuberías que están rotas, se pierden el 40% del agua que se produce. Eso es una cifra que es un poquito alta a nivel internacional, pero no mucho.
Entonces aquí lo que se está proponiendo, o lo que propuso la empresa de acueducto, era que iba a reducirlas al 25%, y entonces estaríamos siempre muy lejos de una situación de crisis, mire, que nos presentara un problema de escasez de agua. Pero resulta que eso no es tan fácil. Y aquí intervienen dos elementos nuevos, que son el cambio climático y la contaminación. ¿Cómo es eso? Primero hay que tener en cuenta que el territorio en el que se haga la gestión integrada del agua para el ordenamiento territorial, la GIAT, voy a decirlo así, gestionar integralmente el agua del territorio, necesitan una definición del espacial en donde el ciclo hidrológico se cumpla por completo y simultáneamente el ciclo de uso del agua. Nosotros hemos resuelto un poco el problema de la conservación de los ecosistemas productores y protectores. Eso se ha logrado en buena medida. Y hemos logrado manejar el uso. Y se le ha dado a la gente, a 8.2 millones de personas, agua de buena calidad. Pero el problema es el saneamiento. El problema es la contaminación. El problema es que no se puede usar esa agua porque está por debajo de las normas de calidad admisibles para los distintos usos. Es decir, estamos perdiendo la posibilidad de reutilizar el agua. Y no solamente eso, sino que se la estamos pasando a los que viven aguas abajo. Entonces todo lo que hacemos y ensuciamos el agua en la parte alta del río les cae a los de abajo. Y por eso hablé hace un rato del tema de equidad. Eso no es equitativo, eso no está bien. Pero bien, eso en cuanto a la contaminación. Les doy un ejemplo. En el acueducto que toma el agua del río Bogotá, en el año 13, hubo más de 100 días, es decir, la tercera parte del año, en que la planta de purificación no pudo operar, porque el agua estaba tan contaminada que no era posible descontaminarla en la planta. La planta no tenía la capacidad de hacerlo. ¿Y por qué estaba contaminada esa agua? Por mal uso del suelo. Porque la ciudad, como está pasando aquí en Medellín, se llenó, los alrededores de la ciudad se llenaron de urbanizaciones y de desarrollos industriales que no están considerando dentro de su localización los factores de disponibilidad y de tratamiento del agua. Tenemos nosotros allá en la Sabana una expansión urbana desordenadísima que lo que hace es generar unos efluentes y unos contaminantes del agua que van a parar a los ríos, naturalmente, de donde tomamos el agua. Entonces esto es un problema que nos interesa a todos. Por eso hay que mirarlo regionalmente, porque lo que se hace aguas arriba repercute aguas abajo. Porque lo que se hace en el municipio, para mencionar dos de allá de Bogotá, en el municipio de Chía, se nota en el de Cajicá. Y eso es parte del problema. Y cuando vemos el problema del cambio climático, aquí pues obviamente el profesor Poveda podría hablar mucho sobre esto y darles una conferencia mejor que la que yo les puedo dar, pero simplemente les diré que nosotros estamos tomando el agua de los páramos, Chingaza y Sumapaz. Con eso está el 75 o el 80%, tal vez más, el 90% del agua de la ciudad y de sus municipios vecinos. Y esos páramos
están amenazados por el cambio climático. En la medida en que aumenta la temperatura, la vegetación, la cubierta vegetal, característica de los páramos, que es útil, importante para generar y regular el agua, va volviéndose más pequeña. Los páramos van disminuyendo de tamaño en la medida en que aumenta la temperatura. Y hoy ya notamos unas cosas muy complicadas, ya son hechos reales. En Sumapaz y en Chingaza se han encontrado que los frailejones, que son la especie insignia de los páramos, se están muriendo. Porque ha llegado una polilla que seguramente migró o fue posible que migrara por el aumento de temperatura, que se mete dentro del corazón del frailejón y se lo come. Y los frailejones se están muriendo. ¿Qué hemos hecho o qué estamos haciendo para evitar eso? Nada. Entonces, este problema de la disminución del tamaño de los páramos, unido a otro, que es que las proyecciones de los escenarios de cambio de lluviosidad debidos al cambio climático, ¿no es cierto?, muestran que, por ejemplo, en el páramo de Chingaza va a llover menos que hoy. Entonces, ese escenario de tranquilidad en que nos estábamos moviendo ya no es real. Hay unos riesgos y unas vulnerabilidades muy altas debidas al mal uso del suelo y al cambio climático. Y esos dos factores no se han tomado en cuenta para efectos de planear el futuro del agua en la ciudad. De esto ya hablé, los malos usos del suelo, y entonces viene el otro concepto, el de qué territorio es el que debemos generar para que se pueda hacer una gestión integrada del agua y el territorio sostenible. Bueno, ahí tienen una gráfica que nos muestra, eso es simplemente una cosa ilustrativa, que nos muestra cómo Bogotá está subida aquí en esta sabana, 2.600 metros de altura, y cómo funciona pues todo el tema de los vientos y las nubes que vienen de la región de los llanos y del Valle del Magdalena para alimentar a la sabana. Pero en eso no vamos a entrar ahora. Ese es el perfil del río. El perfil del río, que es el eje de esta región, que es el Bogotá, que arranca aquí a 3.400 metros de altura, sigue un curso en la parte alta de la sabana, en lo que llamamos la cuenca alta y la cuenca media, y después, cuando la sabana termina, tiene esta caída que lo lleva a desembocar al río Magdalena. Este perfil nos muestra unas diferenciaciones sociales, económicas, ambientales, climáticas claras. Esta es la cuenca baja, esto aquí es caliente, tierra caliente, todo esto hasta más o menos esta altura. Esto es el clima de Bogotá, esto es un poco más arriba y esto es de la parte del nacimiento, alta, media y baja. Y esa cuenca, pues el río tiene 380 kilómetros de longitud. Esa cuenca, si uno ve, aquí simplemente para mostrarles algunas cosas por encima, no van a ver las cifras obviamente. Lo que quiero mostrarles es que si uno hace, esto es un invento que hicimos, que llamamos un fluviograma. Germán, llamamos esto un fluviograma. Y ese fluviograma lo que nos muestra es cómo varían, este es el eje, es el río, y aquí pusimos los componentes del sistema hidroenergético del río,
¿no es cierto? Aquí están las plantas generadoras, todos los embalses, aquí está lo de Chingaza, aquí está la ciudad de Bogotá, los diferentes municipios, los que tienen plantas de tratamiento, todo esto está aquí. Esto no es un mapa, esto es un esquema. Y aquí están los parámetros de calidad. Esos parámetros de calidad nos muestran cómo este es el del oxígeno disuelto. Entonces, les quiero mostrar es cómo hay una caída en el contenido de oxígeno disuelto del río, especialmente cuando pasamos, cerca de Bogotá. Y cómo, por el contrario, los sólidos suspendidos aumentan, el fósforo total aumenta, los patógenos aumentan tremendamente cuando pasa el río a través de Bogotá. Y nosotros no tratamos el agua, no tratamos el agua residual. Tenemos una planta que opera muy mal y la otra que se supone que se debe hacer ahora no quedó incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Vamos a seguir así, vamos a empeorar la calidad del río cada día y vamos a tener estos problemas de gestión del agua tan dramáticos porque no hay recursos en el presupuesto nacional para abordar este tema. Es una cosa un problema muy complicado. No voy a seguir en detalle en esto porque es muy largo. Los que quieran verlo, pues esto está en la página web nuestra. Y decidimos que tenemos que ir, es muy interesante, tenemos que ir más allá de la cuenca. Las cuencas no son suficientes para abordar este problema. Y ahora me explicaré. Tenemos un criterio, que es el criterio hidrográfico, que es el de la cuenca. Pero además de eso hay otros factores, por la complejidad de la gestión del agua, que intervienen en esto, que es un criterio de tipo ecosistémico y otro criterio de tipo político-administrativo. Y entonces lo que hicimos fue generar estos tres mapitas que nos muestran la cuenca del río Bogotá. Y aquí estamos incluyendo un pedazo que antes no era. La cuenca del río Bogotá venía por aquí. Esto es el agua que se trae del oriente y que se volteó con el proyecto de Chingaza hacia la cuenca del Bogotá. Entonces además del sistema hidrológico natural, tenemos el sistema hidrológico construido en esta concepción de cuenca. Pero eso no es suficiente, porque si uno ve el criterio político administrativo, ve los límites de los municipios, encuentra, por ejemplo, que Bogotá tiene una cola que va hacia el sur, que llega hasta el Huila y hasta el Meta, y que incluye, esta cola se le dio a Bogotá cuando se volvió distrito capital en 1954. Y eso se incluyó allí pensando en el futuro del agua, porque Sumapaz es una reserva importante de agua. Entonces eso quedó ahí. Y naturalmente, si eso está ahí, nosotros para manejar el agua de Sumapaz tenemos que incluir este territorio dentro de la región hídrica. Y lo mismo pasa en menor escala con otros municipios. Aquí ustedes ven que por ejemplo está fuera del límite de la cuenca, pero que tiene aportes al río Bogotá parcialmente en su extensión. Y además de eso está el criterio ecosistémico, ¿cierto? Aquí ustedes ven una línea verde, no sé si la vean bien. Este es el Parque Nacional de Sumapaz y este que parece una mariposa es el Parque Nacional de Chingaza. Y aquí hay una cantidad de municipios que están mirando hacia el Meta, hacia el oriente, que no están en la cuenca del río Bogotá, pero cuyos servicios ecosistémicos alimentan el páramo de Chingaza, del cual vive Bogotá. Entonces hemos hecho una región que integra
los criterios hidrográfico, ecosistémico y político administrativo, que es una cosa así. Esa es, digamos, la definición territorial para aplicar la gestión integrada del agua del territorio que resultó de este estudio, de esta investigación. ¿Y qué es esto? Este límite encierra una superficie que tiene más o menos 10.000 kilómetros cuadrados. Es grande, es como un país centroamericano. En esas 10.000 kilómetros cuadrados vivimos 9,5 millones de personas. Es decir, casi el 30% de la población de Colombia. Y ahí se genera el 28% del PIB de Colombia. Y si uno mirara, hay otros indicadores que muestran la intensidad del uso del suelo y de la presión sobre el agua generada por esa gran actividad humana, económica, social. Y aquí ven ustedes unas rayitas más amarillas que nos separan la cuenca alta de la cuenca media, donde está Bogotá, y la cuenca baja, que está recibiendo los impactos de la cuenca alta y la media. Esa división nos muestra cómo en la cuenca alta pues se produce el nacimiento del río. Hay unas funciones de protección del agua, unos espacios de protección, regulación y contaminación del agua con algunos, por ejemplo, con algunos productos complejos como es el cromo de los curtiembres que están en la parte alta. Este tiene 25 municipios y ocupa casi la mitad del área total de la cuenca. En la cuenca media vivimos los habitantes de Bogotá y lo que generamos son unas altísimas cargas contaminantes a través del consumo urbano y la falta de tratamiento. Y están 12 municipios más el distrito capital, y luego está la cuenca baja, donde hay generación de energía, consumo para efectos turísticos y recibe una altísima contaminación. Son 16 municipios y es como el 18% de la extensión de la región hídrica. Y eso nos lleva también a las cifras que ya les dije, ¿no es cierto? Estamos como en 9,5 millones de habitantes. Naturalmente, miren lo distintas que son estas cuencas, alta, media y baja. El 90% en la cuenca media es población urbana. Claro, es Bogotá. Pero en la cuenca baja, en la cuenca alta, el 41% es rural. Y en la cuenca baja, el 38% es rural. Y bueno, pues aquí ve uno que están las tasas de crecimiento, en fin, una serie de indicadores. Y esas tres cuencas, naturalmente, a pesar de que dentro de la misma región, tienen unos problemas particulares propios que hay que tratar de forma específica. No se pueden, digamos, tratar de la misma manera las cuencas de que estamos hablando. Y entonces viene la pregunta, ¿esto cómo lo hacemos? Tenemos normas, tenemos instituciones, tenemos recursos, tenemos bastante plata, no la suficiente, pero hay bastante plata que genera el agua. Tenemos gente. ¿Por qué no podemos manejar el agua bien? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que, teniendo los instrumentos, no podemos armar el mecanismo? Yo creo que aquí hay elementos de distinto tipo. Hay elementos culturales. Nuestras instituciones son unas instituciones que no son en absoluto cooperativas.
que son cada una como un pequeño feudo que no comparte información ni recursos con las otras. Están las CARES, están los municipios, está el departamento, está el Distrito Especial de Bogotá, está el Ministerio de Ambiente, bueno, todos los que tienen que ver con esto. No hay articulación, no hay comunicación entre estas entidades. Cada cual es aislado. Y eso es muy típico de Colombia. Colombia es así, es un país poco cooperativo. Aquí nosotros vivimos cada cual su vida y los demás no importan mucho, a diferencia de lo que pasa en otros países, incluso de Sudamérica, ¿no es cierto? Tal vez eso es un remanente de la violencia que hemos vivido durante 60 años y de la incapacidad de superarla. Entonces la gente lo que trata es de defenderse por su cuenta, ¿no es cierto? Y de ver cómo funciona sin tener en cuenta a los demás. Entonces ese sentimiento de falta de solidaridad, de falta de confianza, de falta de compartir, nos lleva a que se manifiesten problemas como este, de que a pesar de tener los elementos, no somos capaces de gobernar una cosa que nos interesa a todos bien. Pero hay otros elementos, hay elementos de tipo legal. Y aquí aprovecho pues para decir esto, lo iba a decir después, pero lo digo una vez. Los municipios tenían una prohibición legal para invertir recursos que les pertenecían en otros municipios. Eso era una norma, o es una norma que existe. Entonces uno dice, pero entonces ¿cómo vamos a hacer? Pues resulta que ahora tenemos una ley nueva, que es la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Y esa Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial sí permite que haya inversiones de los municipios en diferentes partes fuera de sus límites si son proyectos de beneficio regional. Entonces esto, por ejemplo, apoyaría una idea como la que yo estoy presentándole a ustedes aquí. Hay problemas de participación. Ustedes saben que el tema de la participación pública aquí en Colombia pues es una cosa que está como en declive, como que no se entiende bien, como que toca recurrir a las vías jurídicas para que, por ejemplo, les suspendan las zonas mineras estratégicas de la Amazonia, ¿no es cierto? Y todo este tipo de cosas. Entonces, la participación tampoco existe. Entonces, si no tenemos una cultura de cooperación, si no sabemos participar, si no sabemos actuar en conjunto, si no sabemos compartir, lo que necesitamos es un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad para tratar un problema que nos interesa a todos, que es tener agua, a todos y a los hijos de ustedes. Para adelante. Nos interesa de aquí para adelante y de aquí para atrás también a todos. ¿Cómo hacemos ese cambio de mentalidad? ¿Cómo logramos transformar una cultura individualista, aislacionista, en una cultura cooperativa y integradora? Ese es un problema que no es técnico, ese es un problema cultural, un problema sociológico, un problema ético. Y aquí, ahí está lo de los burritos que ustedes conocen, ¿verdad? Eso es la falta de cooperación. Aquí nosotros hicimos un esquema para ver cómo se hace esto. Y esto es una propuesta. Obviamente se podrá mejorar. Obviamente habrá alguien que diga, hombre, eso no va a funcionar. Pero es una propuesta. Yo no conozco otra. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, mire, aquí tiene que haber un nivel político. Y cuando hablo de político, no hablo de los políticos electorales, hablo de política pública. Política pública. Donde se toman unas decisiones basadas en una participación amplia y en una generación de acuerdos, donde se fija a largo plazo concertadas, donde, aquí es una propuesta que hacemos, se proponga para hacer la gestión integrada del agua y el territorio un plan director
y un plan de acción y donde haya un escenario de resolución de conflictos. Hoy en día la gente que vive aguas abajo de Bogotá no tiene a quién quejarse de la contaminación, solamente a los jueces. Y entonces aprovecho y digo una cosa que iba a decir más adelante. El embalse de Cibaté, que es un embalse que era para dar agua limpia de un río chiquito, que se llama el río Muña, cuando se amplió la capacidad de generación eléctrica de las centrales hidroeléctricas del río Bogotá, se le bombeó agua del río, porque las tuberías salen del embalse del Muña, las tuberías que van a la generación. Y ese bombeo de agua al embalse del Muño lo que hizo fue matar el embalse con agua altamente contaminada. Y esa agua dio origen a que yo conocí el embalse del Muña de niño y de joven. Allá había navegación a vela, se sembraban fresas, la gente iba a pasear los domingos a almorzar por allá y eso se volvió un sitio hediondo. El embalse se eutroficó completamente. Había unos moscos así de grandes que salían por las noches a picar a la gente que vivía en Cibaté. Y entonces la gente se desesperó. Dijo, no más. Ya hace 12 años instauraron una acción popular. 12 años. Miren ustedes esto. Esos 12 años sirvieron para que siguiera su curso. El juez dijo, sí, aceptamos la acción popular. Después eso, naturalmente, las instituciones oficiales del gobierno, que son las que nos deben ayudar y que deben velar por nosotros, se opusieron a eso. Entonces tocó llevar esto a la escala superior, que es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca hubo una magistrada que se encargó de hacer un recorrido por todo el río y de comprometer a la gente a que hiciera pactos para descontaminar el río, al municipio, a la empresa, a la fábrica que vertía, no sé quién, así sé cuándo. Yo participé en eso. Y ella hizo un mamotreto así de alto con esos compromisos. Y nuevamente la CAR y el Ministerio de Ambiente demandaron el acuerdo, porque les tocaba poner plata. La plata de ellos, la plata es de la gente. Y entonces vino la apelación hasta que llegó al Consejo de Estado. Y el año pasado, en el Consejo de Estado ya, la última instancia, se falló a favor de Cibaté. Y entonces el magistrado que hizo eso también es un trabajo muy cuidadoso. Yo estuve trabajando con él para mostrarle esto que les explicaba a ustedes. Y él alimentó su fallo con esto. Y entonces le ordena a los actores, a los municipios, a la CAR, al ministerio, a todos, que hagan cosas. Y eso ya es un problema penal. Si se desobedece la ley, eso ya es un problema grave. Entonces, en este momento están empezando a moverse esos engranajes terribles y aislados de las instituciones para ver si cooperan. Entonces, a través de la LOT y a través del fallo, nosotros creemos que hay una vía de esperanza para que una cosa como esta pueda llevarse a la práctica. Bueno, y hay una cosa interesante que no sé si está aquí. Hicimos un inventario de la plata. ¿Cuánta plata hay para hacer esto? Porque dices, muy chévere todo lo que usted está diciendo y tal, pero ¿la moneda qué? Entonces hicimos un inventario de la plata y encontramos algo muy interesante y muy sorprendente. Es que no se están usando las fuentes de recursos. En el gobierno del presidente Uribe bajaron las tasas de uso de agua prácticamente a cero, lo que la gente pagaba por usar el agua.
prácticamente a cero, porque los arroceros se quejaron que eso era muy caro. Y él las bajó, las desapareció. Siguen en ese nivel. Hoy en día tenemos la tasa de agua más baja de América Latina, teniendo mucha agua. Son 75 centavos por metro cúbico. Imagínense, una botella de agua se la venden a uno en la tienda a 1.500 pesos. Y por captar esa agua la persona paga 75 centavos. Y tenemos otros instrumentos legales creados, desde el Código de Recursos Naturales y de la Ley 99, que son las tasas retributivas y compensatorias para compensar la contaminación del agua y para el tratamiento. Estaban en el plan de desarrollo. El Ministerio de Medio Ambiente les propuso, vamos a restablecer las tasas. En el Congreso las eliminaron. Entonces uno dice, ¿en qué estamos? ¿Cómo es este tema del manejo sostenible del agua y del territorio en Colombia, a pesar de que tenemos los instrumentos, no los aprovechamos, no los usamos, porque hay unos choques de intereses entre los intereses privados y los intereses públicos? Los intereses de todos nosotros están sometidos a unos intereses de algunos particulares, que se lucran y se benefician con el agua. Y obviamente por eso el tema de la equidad es imprescindible en esto. Nosotros no podemos seguir tomando el agua de allá de los municipios altos de Chingaza, de donde viene el 70 o el 75% del agua de la ciudad, y que esos municipios no tengan un servicio de agua bueno, ellos para su gente. El acueducto de Bogotá debería invertir allá, ¿no es cierto? Tampoco podemos seguir botando el agua a la cuenca baja del río Bogotá sin tratamiento. Eso no puede ser. ¿Cómo vamos a resolver ese problema ahora que nos quitaron las tasas de uso y las tasas compensatorias? No es fácil. Hay unos recursos, como lo dije, seguramente va a tomar mucho más tiempo del que debería, porque las inversiones se van a ir demorando mucho más, ¿no es cierto? Y este esquema que les mostré hace un rato de cómo funcionar esto, supone también que los planes y las visiones y todo esto se compartan, pero también los recursos. Y que el plan director de que les hablé genere unos acuerdos sobre cuáles son los proyectos que hay que desarrollar en la región en un orden de acuerdo con las disponibilidades financieras que haya.